Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí os traigo un nuevo vídeo. Este vídeo tampoco se va a prolongar mucho, pero bueno, es un vídeo al estilo Jack el Destripador. Y como podéis ver aquí, me imagino que lo reconoceréis por lo poco que se ha podido saber. Estamos hablando del asesino del Zodiac, nada más y nada menos, ¿no? Zodiac. Y que es una de las incertidumbres, sin ninguna duda, de la criminología mundial, porque nunca se llegó a saber quién estaba detrás de este asesino, vete tú a saber. Y es una cosa que no deja de ser curiosa, ¿no? Porque al final es lo que os digo, no existe el delito perfecto, sino el crimen mal investigado. Entonces, bueno, pues por una serie de circunstancias que al final desconocemos, el caso es que no lograron dar con este criminal, o bien porque era excesivamente inteligente, es decir, un súper maestro superdotado de este tipo de cosas, o sencillamente porque ya os digo que la investigación no fue lo suficientemente buena. Ya os digo que es que a día de hoy todavía no se sepa quién fue este tipo de asesino, pues no deja de llamar la atención. Yo siempre me inclino más por la teoría de que la investigación no fue buena, independientemente de que el asesino pudiese ser más o menos inteligente. Pero como yo os he comentado alguna vez y como decía mi profesor de Derecho Penal, sí que efectivamente hay maneras de cometer este tipo de asesinatos y al final no tener por qué ser descubierto, sobre todo cuando lo haces de manera aleatoria, sin ningún tipo de premeditación, coges a cualquier víctima desconocida totalmente, la asesinas de repente y luego en otro sitio totalmente diferente a otro y a otros, y eso es complicado si tienes el suficiente cuidado de no dejar huellas y demás, es muy difícil realmente demostrar quién ha sido, porque no te pueden vincular de alguna manera con el crimen de personas que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con el tema, ya os digo, no me voy a enrollar mucho, básicamente comentaros que a finales de los años 60, pues un enigmático asesino serial azotó lo que fue toda la bahía de San Francisco y se trataba nada más y nada menos que, como hemos dicho, el asesino del Zodiaco, que es uno de los casos que ha supuesto sin ninguna duda un mayor reto a los investigadores criminales. Estamos hablando que tenemos muertes en su haber tan misteriosas como indescifrables. Zodiac, apodo con el que se autobautizó, porque ese cachondeo que tuvo con las autoridades de las cartas y demás, fue además un poco la coña, ¿no? O la gota que colmó el vaso, y jamás pudo ser detenido o identificado, ni mucho menos olvidado. Porque tantas dudas y controversias ha sabido generar en los investigadores a lo largo del tiempo, que a día de hoy la policía no sabe con exactitud ni siquiera cuántos crímenes son atribuibles a este asesino. Claro, esto es otra de las cosas que no deja de llamar la atención. Vete tú a saber cuántos crímenes pudo cometer este hombre, ¿no? Pero claro, como no sabemos quién es, pues es a lo Jack el Destripador, ya os digo. Es una persona que nunca se sabrá realmente quién fue, que cada uno puede tener su teoría, como yo ya manifesté aquí en mi vídeo correspondiente. Concretamente, bueno, pues seguramente en aquella noche del viernes 20 de diciembre de 1968, una joven pareja compuesta por David Arthur Faraday, de 17 años tan solo, y Betty Lou Jensen, de 16, que es lo más triste de todo, la juventud, no esperaban el final que se les avecinaba. Digamos que estaban tranquilamente pues estacionados en la zona del lago Herman en el vehículo que era propiedad del chico, evidentemente, sin saber que estaban a punto de convertirse en las dos primeras víctimas, al menos conocidas, de las 7 oficialmente reconocidas, como os comento, de la lista negra de Zodiac. Tanto la familia de Faraday como la de Jensen no lograban comprender por qué, ni ellos ni nadie, estos dos jóvenes habían sido acribillados. Y es que ya os digo, es que este tipo de asesinos no siguen unas pautas fijas y no tienen una motivación concreta, o sea, aprovechan, digamos, la oportunidad de alguna manera. Y por eso es tan difícil identificarlos, porque
No tenía ninguna relación. Se dio en ese momento la situación, se encontró hasta dos personas y seguramente él ya iba siempre armado precisamente para el momento que él considerara oportuno a las personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse con él, pues eh, coger y ya os digo, acabar con la vida de las personas que fueran. Entonces, concretamente el chico recibió un certero disparo en la cabeza y la chica 5 balazos de calibre 22 en su espalda. Entonces, claro, mientras la comunidad permanecía en estado de shock ante este crimen inaudito y aparentemente injustificado, porque es que tampoco podemos saber, claro, pero vamos, yo creo que sí, que eran víctimas aleatorias totalmente, estoy convencida, vamos. Eh, digamos, este era tan solo el primero que se sepa de una serie de episodios que conmocionarían sin ninguna duda ya no solo a la zona de San Francisco, sino a toda la nación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya estamos otra vez con que lo de mi móvil es increíble, o sea, le intento dar al pause, es que no reacciona a la pantalla, o sea, es una cosa que de verdad no me puedo explicar por qué no va. O sea, tengo que parar el vídeo en serio por todo porque a ver, está claro que el tío era inteligente porque todo esto que hizo de un poco cachondearse, ¿no? Del tema de la investigación policial y este código que él seguía a la hora de escribir las cartas y demás no deja de llamar la atención, ¿no? Eso es una persona que tiene cierta cultura o cierta inteligencia, o al menos eso es lo que parece aparentar, ¿no? Entonces digamos que es el mismo el que los días siguientes empieza a entregar pistas. 3 periódicos locales recibieron correspondencia el 31 de ese mismo mes, donde cada sobre contenía 1/3 de un extraño mensaje encriptado. Esa misiva, una vez unida, revelaba un comunicado escabroso donde decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos, en eso estamos de acuerdo. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. Bueno, esta ya es una paranoia de mucho nivel. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Ebe oriete mete bepiti. ¿Vale? O sea, eso ya es lo que pone al final. Entonces, digamos que esos últimos 18 caracteres tan extraños y que permanecen indescifrados, eh, pues no dejan de ser algo curioso y además que firmaba cada carta con su símbolo, digamos, similar a una mira, por decirlo de alguna manera. Concretamente, pondré la imagen, es un círculo con una cruz en el medio. En su siguiente carta, enviada a los pocos días, reveló otros detalles de los crímenes cometidos y firmó el mensaje con ese apodo, ya que hemos comunicado, de Zodiac. La próxima víctima sería otra pareja de jóvenes, en este caso compuesta por Brian Harnell y Cecilia Separ. Esta vez Zodiac no utilizó armas de fuego y prefirió un cuchillo para llevar a cabo su acometida. La mujer, que por suerte falleció en el acto, recibió 10 puñaladas y el hombre 6, pero por fortuna logró sobrevivir y aportó algunos datos más a la investigación. Entre otras que era un hombre de constitución fuerte, de unos 180 centímetros de estatura, se presentó con capucha y una especie de manto negro sobre el pecho que contenía el símbolo de la mira, que veremos posteriormente, y que dijo haber escapado de una prisión de Colorado y que necesitaba el coche para irse a México. Además grabó con cuchillo, digamos, lo que son las fechas de los asesinatos previos en la puerta del automóvil de Harnell,
Vallejo 12 20 68 7 4 69, septiembre 27 69 6 30. Vamos a ver ahora el aspecto, o sea, es que realmente, claro, si cometes este tipo de delitos de manera totalmente aleatoria y además vas vestido como iba este señor, es que es imposible dejar cualquier tipo de huella. Y ya os digo, porque hubo gente que sobrevivió y aún así no se lo pudo identificar. Vamos a ver ahora cómo iba este individuo, porque tela marinera, que es que realmente parecía un ser de otro planeta. Entonces es una cosa realmente muy alucinante, ¿no? Dentro de su propia paranoia. Bueno, pues aquí tenéis la imagen que no deja de resultar curiosa. Bueno, esto no deja de ser al final una especie de dibujo, porque ya os digo, es que no existen fotos reales, pero podéis ver perfectamente esa señal que os digo que era su firma de ese círculo con la cruz en el centro. Y fijaos cómo va vestido y protegido, o sea, es prácticamente imposible dejar huellas yendo con este atuendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya os digo, no deja de llamar la atención. Entonces, si bien a día de hoy todavía los investigadores no logran ponerse de acuerdo en cuántas fueron las víctimas del asesino del Zodíaco, la gran mayoría de investigadores dedicados al tema coinciden en que son 7 las víctimas que son totalmente atribuibles al desconocido criminal. Bueno, es lo que se cree, o sea que son 7, pero probablemente hubiesen sido muchas más, como suele pasar con este tipo de criminales. Pero si ni siquiera sabes quién ha sido, pues no sabes tampoco hasta qué punto ha cometido otra serie de crímenes, ¿no? Justamente la 7ª persona en recibir un ataque de Zodiac fue Paul Lee Steen, un taxista de 29 años que recibió un certero disparo de unos 9 milímetros en su cabeza y que cayó abatido dentro de su vehículo el 11 de octubre de 1969. Digamos que lo más destacado que dejó la investigación de este último caso atribuible a Zodiac es el retrato robot de la que sería su cara que hemos visto en la primera imagen y en la segunda, posiblemente la imagen más difundida del rostro del supuesto asesino. 3 personas que vivían cerca de la zona del crimen pudieron, a pesar de la poca visibilidad que había ese día, aportar lo que habían observado, porque me imagino que este es el aspecto que llevaba por la calle y demás, pero en el momento del delito como tal, porque no debía de haber un pijo con este traje, se quitaría la máscara, entiendo yo. Y bueno, no lo sé, porque ya os digo que es que no se sabe, pero si pudieron identificarlo de alguna manera o hacer al menos un retrato robot, que también ya sabemos que los retratos robots son un poquito relativos, pues bueno, es lo que puedo comentar. Bueno, aquí es para que veáis un poquito más de cerca lo que es el atuendo completo. eh, y bueno, evidentemente este personaje es un personaje ficticio de una de las muchas películas y 20.000 cómics e historias que se han hecho sobre este libros y demás, sobre este asesino, igual que ha pasado con Jack el Destripador, precisamente porque cuando algo no se desconoce, pues todavía llama más la atención de quién habría sido, quién demás. Después hablaremos de las teorías, digamos, más factibles que existen respecto a quién pudo haber sido, pero ya os digo que no existe la certeza y yo creo que no existirá nunca, ¿no? Han pasado miles de años y ya os digo que es muy complicado. Entonces, digamos que dentro de esa nebulosa de dudas que supo sembrar Zodiac a lo largo de su carrera criminal está el número de crímenes que realmente cometió. Algunos investigadores incluso, si a daros cuenta, afirman que al menos pueden llegar a ser alrededor de 50 víctimas. O sea, 50. Pero él mismo se ha atribuido a través de sus cartas unos 37 hechos. O sea que también tiene tela, que solamente se hayan reconocido de forma, digamos, legal 7, cuando él mismo está confesando que ha cometido 37 mínimo, tiene tela, ¿eh? O sea, un asesino serial, pero con todas sus letras. No todos comprobables y muchos serían además posibles tretas que el ingenioso y confuso criminal ponía en el camino para desviar las investigaciones. Yo personalmente siempre he pensado, pero esto es una idea evidentemente mía, que se trataba de un policía, fijaos lo que os digo, o sea, que se trataba de un miembro
de las autoridades y demás. Alguien importante que se podía adelantar siempre de alguna manera. Es una paranoia mía, evidentemente, pero a mí, ya os digo, a pesar de las sospechas que hubo sobre otros individuos y tal, no sé por qué, pero a ver, un asesino que al final es tan inteligente que, o sea, y que se ríe de esa manera un poco de todo el mundo, yo creo que podría estar incluso dentro de la propia investigación de alguna manera. Pero bueno, ya os digo que es un pensamiento mío. Algunos de los casos que se suponen que pueden haber sido parte del historial de Zodiac comparten muchas similitudes con aquellos que verdaderamente llevó a cabo. Es decir, varios años antes del primer ataque de Zodiac en 1963, una joven pareja fue asesinada en circunstancias muy similares al primer y tercer ataque. Concretamente, la muerte de Cherry Bates en 1966 también estuvo signada por las características del criminal. Pero claro, esto es muy difícil de demostrar. Pero se cree que él no fue quien, como tal, el autor del hecho, sino el que realizó las cartas enviadas a periódicos de la zona, atribuyéndose lo menos la autoría del suceso. Algo que todavía, como os comento, ni que todavía ni que todavía, o sea, es que no se va a saber nunca, no ha sido comprobado. Digamos de alguna manera que, bueno, pues básicamente, entre otras de las misivas que envía, indica, la policía nunca me capturará porque soy muy listo para ellos. Escribió en una de sus cartas y sus palabras no podían ser más premonitorias. Precisamente en esa forma de actuar tan confusa e ilógica, que es lo que tiene, reside una de las más grandes dificultades que Zodiac ha planteado a los investigadores, ya no solo oficiales, sino privados y amateurs también, desbordando un poco a todos con su ingenio y su astucia. O sea, por eso os digo que yo creo que se trataba de un individuo muy inteligente y incluso llegando a ser superdotado, porque lamentablemente el talento, como digo yo, también existe para este tipo de delincuentes. Entonces, igual que hay talentos científicos, talentos cinematográficos, talentos musicales y demás, también hay talentos asesinos, ¿vale? Lamentablemente, o sea, gente que es muy inteligente por desgracia y lo que pasa es que se dedican a lo que se dedican, básicamente. Y esto es lo que hay. Entonces, sus cifras encriptadas, la forma con que redactaba sus mensajes, el particular simbolismo que utilizaban sus misivas, no hicieron más que, digamos, poner en acuerdo y desacuerdo a los investigadores en varias cuestiones. De todos modos, ninguno de ellos pudo estar siquiera cerca de atraparlo, ya os digo, a pesar de que el asesino dejó en las escenas de sus crímenes gran cantidad de evidencias. O sea que estamos hablando que incluso, y yo creo que esto lo hizo a propósito, porque era en plan, es que no me pilláis ni dejando pruebas, dejó en algunos casos huellas dactilares o manchas de sangre. Entonces dices tú, joder, por eso digo que, hombre, estas huellas podían ser falsas perfectamente, ¿no? Si era tan inteligente, pero joder, yo ya te digo, o sea, que no se llegase a descubrir nunca. Pero bueno, es lo que hay. Hay gente que ya os digo, es que ya lo he dicho, o sea, que si tienes talento para ciertas cosas, pues hay gente que, por desgracia, es súper talentosa para ser un psicópata y un sádico y un lo que sea, ¿vale? O sea, llámale X porque es lo que hay, o sea, no podemos decir otra cosa. Entonces, bueno, pues a pesar de que la policía en un momento barajó una lista, ya me dirás tú, de aproximadamente 2.500 sospechosos de la marinera, solo unos pocos fueron señalados como los posibles asesinos que se escondían bajo el alter ego de Zodiac. Uno de ellos fue Rick Marshall, porque tenía un parecido físico bastante similar al retrato robot del que se creía del asesino y vivió casualmente en la misma zona coincidente en tiempo y forma de varios de los crímenes perpetrados. Pero claro, es que a saber cuántas personas con estas características podía haber en una zona como esta, ¿vale? Quiero decir, yo os voy a enseñar ahora una foto de Rick Marshall, pero es lo que os digo, que tuvieran las características que podía tener el asesino del Zodiac, pues habría 101.790 y 66.
Bueno, pues aquí tenemos una fotografía de uno de los sospechosos, ya os digo, de Rick Marshall, supuestamente por ese parecido que podría tener como 20.000 personas más con el famoso delincuente. Entonces, bueno, pues en fin, ya os digo que esto realmente es una simple hipótesis que evidentemente no tiene fundamento jurídico y no se puede saber porque ya os digo. Es que vete tú a saber si también él se camuflaba de alguna manera, se ponía gafas cuando realmente no las usaba, se peinaba de determinada manera que no era la habitual en su vida cotidiana, es decir, es que es imposible de saber. Entonces, bueno, simplemente comentaros que este fue uno de los sospechosos porque parecía que tenía ese físico bastante similar a ese retrato robot y demás y tal. Y luego tenemos por otra parte a Lawrence Kane, que también reunía varios requisitos que podían hacer creer que él era el misterioso asesino. Tenemos también Michael O'Hare, Ted Kaczynski, quien luego sería identificado como el famoso Una Bomber, y Bruce Davis, miembro del clan Manson, fueron los sospechosos que más se acercaron en su momento con el perfil con el asesino. No voy a poner fotos de todos, evidentemente, porque además existe otra posibilidad adicional de la que sí voy a hablar, porque es, digamos, la que más se puede acercar a la realidad. Pero bueno, lo que sí os voy a poner es este conjunto de fotografías de lo que fueron en general los sospechosos más, digamos, más probables, al menos para las autoridades. Ya hablaremos después en el que más se sustentaron al final las pruebas. Pero sin llegar a dudas, como os comento, y eso es de lo que os quería hablar, el máximo sospechoso de ser Zodiac Killer siempre fue un individuo llamado Arthur Leigh Allen. Aquí lo tenemos, pero os enseñaré fotos muchísimo más modernas, incluso con toda su familia normal y demás. Digamos que este tío era un pedófilo que estuvo entre rejas a mediados de los 70, justamente cuando Zodiac dejó de actuar. Además llevaba un reloj marca Zodiac con el mismo símbolo que utilizaba el asesino para firmar sus cartas y era un gran admirador de la película El malvado Zarov, citada por Zodiac en sus cartas. Entonces, de todos modos, este hombre, que falleció en el año 1992, nunca pudo ser señalado oficialmente como el culpable de todos los confusos episodios, incluso ni siquiera comparando su ADN con las muestras obtenidas en las cartas. Por eso digo, pero sí que es cierto que hubo una serie de cosas que hicieron que este sospechoso fuera, digamos, más factible, entre comillas, que otros, básicamente. Entonces, bueno, diversas teorías y múltiples teorías del porqué de los crímenes han dejado este renombrado caso que provocó no solo el terror de toda una zona, sino también una especie de culto macabro en torno a su figura, porque es lo que pasa, además ese misterio, pues tal vez es el caso más renombrado relacionado con el asesino del Zodíaco. También fue el de Heriberto Seda, que no tiene nada que ver con nuestro Zodiac normal. Este hombre claramente se inspiró precisamente en este asesino y clamaba que mataría una persona de cada signo zodiacal cada 21 días, porque luego están los imitadores, los psicópatas patológicos que encima admiran a este tipo de personajes, y consiguió con la tontería atacar a 9 personas antes de ser apresado en el año 1996. Vamos a ver fotos de Arthur Allen para que veáis, digamos, al hombre en lo que es su vida cotidiana y demás. Bueno, pues ya os digo, aquí tenemos al individuo en cuestión, que ya os digo fue el sospechoso por antonomasia, el más sospechoso de los sospechosos. Y digamos que el asesino del Zodíaco ya ha trascendido los límites del ámbito estrictamente policial para convertirse en un caso mítico de dimensiones públicas. Ya os digo, tanto las series televisivas como el cine, cuando el conocido director David Fincher rodó un film sobre los hechos. Todo esto pues ha llevado al criminal a la gran pantalla y aún así
esa serie de asesinatos cometidos por Zodiac continuará siendo uno de los más grandes misterios de la historia criminalística, exactamente igual, ya os digo, que Jack el Destripador, al menos hasta que pueda establecerse fehacientemente, que tengo mis serias dudas de que esto pase en alguna ocasión, a quién le corresponde la autoría de las muertes. Algo que por el momento, y desde luego casi 40 años después, parece no bastante imposible, sino bastante improbable, como digo yo. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poco más en este individuo en particular, porque ya os digo que aunque muchas personas fueron indicadas en su momento como posibles sospechosas durante muchos años, solamente uno, este individuo, que digamos nació el 18 de diciembre de 1933 y falleció el 26 de agosto de 1992, fue investigado seriamente. Parece ser que en julio del año 71, un amigo de este tío denunció sus sospechas sobre el Departamento de Policía de Manhattan Beach y la denuncia fue dirigida a la policía de San Francisco. Cuando fue interrogado después, Allen afirmó, sin que se le hubiese preguntado, que los cuchillos ensangrentados que tenía en su coche el día del doble ataque en el lago Berryessa los había utilizado para matar pollos. A ver, sin ninguna duda, esto da que pensar, ¿no? O sea, sin ninguna duda es normal sospechar hasta cierto punto, claro. Entonces, cuando se le cuestionó si había leído el libro El juego más peligroso, respondió afirmativamente y dijo que le había impresionado. Y esto interesó a la policía, así como la cifra de 408 caracteres que aparecen casualmente en ese libro. Entonces, digamos que este individuo fue el único sospechoso en cuyo caso la policía tenía alguna prueba en contra para ejecutar no solo una, sino 3 órdenes judiciales o autorizaciones para continuar con las indagatorias. El 14 de septiembre del 72, el 14 de febrero del 91 y el 28 de agosto del 92. O sea, fijaos, desde la primera en el año 72 hasta la segunda en el año 91, en fin, que es un poco para mear y no echar gota. Allen evidentemente negó los cargos, pero es verdad que existían muchas pruebas circunstanciales, que ese es el problema, en su contra. O sea que en ningún momento se trataba de evidencias reales. Porque al final es eso, es que la policía no logró encontrar esa evidencia física para probar que efectivamente este hombre era el asesino del Zodíaco. Por lo tanto, el Departamento de Policía de Vallejo eligió no presentar cargos contra él, a pesar, porque estamos hablando de la marinera, que por otro lado, de que fuese un delincuente sex, es que estamos hablando de un pedófilo. Entonces, claro, este tipo, fuese el asesino del Zodíaco o no, tenía que estar entre rejas. O sea, eso sin ninguna duda. ¿Vale? Entonces, fue por una parte eso y además que poseía armas y componentes explosivos que fueron hallados en su hogar, siguiendo la investigación en el año 1991. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Bueno, pues que la escritura de Allen no se correspondía con la del Zodíaco, pero bueno, eso puede ser por muchos motivos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que ese escrito hubiese sido efectuado con la mano derecha, pero la policía no hizo acto oportuno en esa posibilidad, por tanto sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza y ninguna prueba concreta que lo vinculara a las matanzas efectuadas por Zodiac fue encontrada jamás. Y la prueba del ADN obtenido de las cartas muchos años después no proporcionó dato alguno. Sin embargo, ni Vallejo ni la policía de San Francisco hallaron indicios de Allen después de las pruebas. Con lo cual, bueno, parece ser que a finales del año 2003 se descubrió que esas huellas de la famosa carta de Zodiac no coincidían con las huellas de Arthur Leigh Allen, o sea, de este individuo que debería haber estado preso igualmente solamente por el hecho de ser un delincuente sexo. O sea, qué vergüenza y qué asco de tipejo. Porque es que además este tipo de personas tiene familia, hacen una vida normal. Estamos hablando de un señor
que tenía 4 hijos. Y espero pensar que no abus de ninguno de ellos, porque hablando de este tipo de individuos, vete tú a saber, o sea, vete tú a saber. Entonces, bueno, pues como os comento, han salido un sinfín de teorías, todavía a día de hoy siguen saliendo y de hecho ha habido, digamos, ciertas fuentes periodísticas que se han atrevido a afirmar quién, digamos, fue el famoso asesino del Zog, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque realmente, a ver, me parece un poco osado por parte de la prensa hacer algo así, por parte porque cuando no hay una certeza absoluta, decir, ya se sabe quién es, no sé qué, no sé cuánto, ya sabéis, ¿no? La prensa sensacionalista al final. Entonces, lo que sí que es cierto es que desde el año 81, lo que fueron los crímenes de Zodiac se etiquetaron de alguna manera como asesinatos rituales, ¿vale? Concretamente por Gareth Penn, con la intención de realizar rituales ocultos en los sitios del asesinato. En su libro acusa a Michael O'Hara, un profesor de la Universidad de Berkeley, de ser Zodiac. Bueno, eh, quizá fuese un profesor de universidad, desde luego inteligencia tenía. En el año 2007, un hombre llamado Dennis Kaufman aseguró que su padrastro Jack Torrance era el Zodiaco. Kaufman entregó varios objetos al FBI, incluido una capucha similar a la que usaba Zodiac, y según fuentes de noticias, el análisis de ADN realizado por el FBI arrojó datos no concluyentes en el año 2010. En 2009, un exabogado de nombre Robert Tarbox, que en agosto del 75 fue inhabilitado por el Tribunal Supremo de California por no pagarle a sus clientes, bueno, pues llegó a decir que a principios de la década de los 70, un marino entró a su oficina y le confesó ser el asesino del Zodiaco. El sujeto aparentemente lúcido, cuyo nombre no fue revelado por Tarbox debido a un acuerdo de confidencialidad, describió sus crímenes de manera breve, pero lo suficientemente persuasiva, según este individuo, como para convencer a Tarbox. Pero claro, sinceramente, si esto fuese real, ¿qué acuerdo de confidencialidad ni qué leche? Estamos hablando de un individuo muy peligroso que va por ahí matando gente. Es que yo me paso el acuerdo de confidencialidad por un sitio. ¿Vale? Eso suponiendo que no me lo cargue yo misma allí mismo, ¿entiendes? O sea, entonces el hombre dijo que intentaba detenerse a sí mismo de continuar con esa ola de asesinos en serie oportunista, que es lo que digo. Esto es fundamental para un buen asesino en serie, oportunistas, pero nunca regresó a ver a Tarbox. Si te parece poco, ya te fue a ver una vez y ya te confesó supuestamente que era el asesino del tal, que pudo ser o no, pero evidentemente este individuo igualmente actuó mal, o sea, que por confidencialidad no dijese nada, me vais a perdonar, pero a ver, o sea, estamos hablando de una cosa muy grave y sabemos que cuando existen este tipo de delitos tan graves sí que se puede saltarse ese acuerdo de alguna manera. Entonces este último tuvo un anuncio de página completa del Vallejo Times Herald en el que afirmaba que limpiaría el nombre de Arthur Leigh Allen como el asesino y su única razón para revelar la historia 30 años después de los hechos. Robert Graysmith, autor de varios libros del Zodíaco, dijo que la historia de Tarbox era completamente plausible. Pues era plausible porque no dijo quién era, o sea, por qué no dio el nombre, por qué Jolín, estamos hablando ya de los años 2009, coño. Bueno, aquí tenemos lamentablemente a 6 de sus 7 víctimas, al menos formalmente reconocidas, como os comento, porque ya os digo que de el que se supone que fue su primer asesino, el chico sobrevivió, ¿no? Entonces, bueno, pues nunca se sabe, pero bueno, básicamente en el 2009 hay un episodio de una serie Mystery Quest de History Channel
en la que se apuntó hacia el editor Richard Gaikowski, que nació en el 36 y falleció en el año 2004, y que al momento de los asesinatos, Gaikowski parece que trabajaba en el Good Times, un periódico contracultural de San Francisco. Su apariencia se asemejaba al retrato hablado, pero es que claro, eso es relativo. Y Nancy Slover, la despachadora de la policía de Vallejo que fue contactada por Zodiac poco después del ataque de Blue Rock Springs, identificó una grabación de la voz de Gaikowski como la misma voz del Zodiaco. El detective retirado Steve Hodel argumentó en su libro The Black Dahlia Avenger, el vengador de la Dahlia Negra, que su padre George Hodel era el asesino de la Dahlia Negra, cuyas víctimas incluyen a Elizabeth Shore, que es la Dahlia Negra, como ya habéis visto en mi vídeo que tengo al respecto de este delito tan cruel y tan salvaje de esta pobre chica, ¿no? El libro condujo a la liberación de archivos que habían estado restringidos previamente, así como registros de telegramas por la oficina del fiscal de distrito de Los Ángeles hacia su padre, en los que se demostraba que él era el principal sospechoso del asesinato de Short. El fiscal del distrito, Steve Kay, digamos que escribió posteriormente una carta publicada en una edición revisada en la que se establece que de continuar vivo, George Hodel sería procesado por los crímenes. En un libro de seguimiento, Hodel argumenta el caso circunstancial de que su padre fuera también el asesino del Zodíaco, basado en un boceto policial y la semejanza en el estilo de las cartas entre Zodiac y las cartas del Vengador de la Dahlia Negra y el examen de documentos cuestionados. En fin, es que mucho bla 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 y poco bli bli bli. O sea, es que en estos casos lo único que te queda es hipotetizar y demás. Pero bueno, ahora veremos qué pasa con el tal Gaikowski, porque esto también es bastante curioso. Entonces, bueno, pues parece ser que también se señaló a un tal Gary Francis Poste como el asesino serial de San Francisco que enviaba sus mensajes cifrados y acertijos a la prensa a fines de los 60, que es este individuo que vemos aquí. La cronología del hallazgo y el perfil del presunto criminal. Parece ser que esto estaríamos hablando del año 2023, o sea que son las últimas noticias que se han sabido sobre Zodiac. Digamos que por esas fechas del año 2023, concretamente el 18 de mayo, un comunicado de prensa que emitió la organización de Case Breakers volvió a sacudir el polvo del caso del Zodiaco, el asesino serial más escurridizo, enigmático y, cabe decirlo, célebre del siglo XX, pues el grupo civil de investigadores privados, que estaba integrado por detectives, periodistas y oficiales de inteligencia militar retirados, ya había dado a conocer el supuesto nombre del asesino. Ya os digo, es que al final se dan nombres y tal, que bueno, que acechó la bahía de San Francisco a fines de los 60 y principios de los 70, que es precisamente este Gary Francis Post. Ya os digo que estamos hablando del año 2023, que era un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense devenido en pintor, que murió el 23 de agosto de 2018 a los 80 años. Entonces, pues en ese año The Case Breakers denunció que Post ya había sido incluido en secreto como el principal sospechoso del FBI, pero ya en el año 2016, o sea que es una historia muy reciente, y que la agencia tiene una muestra de ADN parcial que lo vincula con las víctimas, pero que no hizo lo suficiente para avanzar con la investigación y acusarlo en vida. Por tanto, las agencias de aplicación de la ley en todos los niveles han ignorado la legislación estatal, ignorando la evidencia con el mal manejo del ADN y sucumbido a la apatía, los egos y el miedo a la humillación, según advirtió el comunicado, aunque la oficina del FBI en San Francisco lo desmintió. ¿Qué van a hacer? Le dijo a Fox News que el caso sigue abierto y sin resolverse y no aportó más comentarios por respecto a las víctimas y a su familia. Entonces, según ellos, ya os digo que estas noticias claro, es que
¿hasta qué punto te puedes fiar de este tipo de cosas? Yo, desde luego, no, para mí no son muy fiables que se diga, pero porque según ellos el caso está 95% resuelto, según insistió Tom Colbert, líder de la organización civil, en una entrevista con el medio o la prensa determinada que fuese, y el asesino del Zodíaco es Gary Francis Posek, y solo falta que la policía comparta esa muestra famosa de ADN que lo vincula a otro asesinato en 1966. Y ya os digo que el número de víctimas siempre fue un motivo de discusión porque oficialmente ya os he dicho pues que se le atribuyen 7, todos ellos además en un periodo de tiempo muy corto, entre el 68 y el 69, pero a su vez se lo involucra en al menos una docena de casos e incluso el mismo, como os había dicho, se autoincriminó en 37. Entonces, en esas tantas cartas con acertijos y anagramas que él mismo enviaba a la prensa. Entonces, claro, el hecho de que nunca haya habido un culpable, de que un solo hombre haya burlado la pericia de autoridades, detectives, expertos en criptografía, periodistas de investigación y público en general, además con esas cartas misteriosas y amenazantes, con esos juegos de palabras ocultas, pues le dieron el mote de celebridad, que este individuo se ha convertido en una auténtica celebridad. Y ya os digo, que aunque durante décadas el principal sospechoso fue el Arthur Leigh Allen, del que ya hemos hablado, de un pasado deshonroso en la Marina, pues nunca hubo material forense ni evidencia suficiente en las escenas del crimen ni muestras de ADN para incriminarlo. Así que a día de hoy que sepáis que los focos apuntan a Gary Francis Post como el presunto Zodiac. ¿Cómo fue que llegaron a él? Pues parece ser que en una de sus cartas al San Francisco Chronicle, el Zodiac escribió: los chicos que van a la escuela podrían ser un buen objetivo. Vaya tela. Amenazó con interceptar un microescolar, dispararle a una de las ruedas delanteras para después asesinar a los niños que bajaran. Tela marinera. Pero esto puede ser obra de un psicópata que quería llamar la atención, o sea que tampoco le podemos dar tanta importancia a este tipo de cosas, porque al final vete tú a saber de quién provienen, y hay mucha gente que le gusta el protagonismo, ya lo sabemos. Esa amenaza Dale Julin la recuerda en carne propia, porque fue uno de los miles de alumnos aterrorizados que durante meses fueron al colegio custodiados por una patrulla policial. Pasaron 45 años hasta que el caso volvió a tocar su puerta. En diciembre de 2014, Julin era el conductor de un noticiero matutino en Salinas, California, y después de hacer su programa, el productor que trabajaba en el turno nocturno le dijo que un hombre había llamado a la sala de redacción alrededor de la medianoche, dijo que no tenía hogar, que huía por su vida, porque Zodiac había tratado de matarlo con un martillo después de que se enterara que el joven había descubierto su verdadera identidad. El joven, de nombre Chris Avery, había estado prófugo durante semanas, se había puesto en contacto con otros canales de televisión, con el San Francisco Chronicle y por supuesto con la policía, pero nadie lo creyó. El productor sabía que Julien había crecido en la bahía de San Francisco y que los asesinatos del Zodíaco habían ocurrido a su alrededor, así que le pidió al denunciante alguna prueba de su historia y al rato Avery le envió por correo electrónico una serie de fotos. Parece ser. Así que bueno, lo que envió este tal Avery, al menos en la primera, era una imagen de un hombre mirando a la cámara mientras abría con un cuchillo largo un ciervo que recién había cazado. Y decía: su rostro me recordó al retrato del Zodiac desde que la policía hizo en 1969, dijo Julin en diálogo a un medio de prensa. Justo entonces, justo ahí, mi instinto me dijo que debía conocer al denunciante. Él me dio lo único que la policía y la prensa no tenían desde hace tantas décadas, y me dio su nombre completo, que es Gary Francis Post, que, como os comento, es a día de hoy la persona que se considera que fue
el asesino del Zodíaco y que es este señor mayor que ya vemos aquí. Ya os digo, es que de hecho hay medios de prensa que ya lo han dado por confirmado, literalmente. Décadas atrás, Avery había sido arrestado por tomar cerveza en público siendo menor de edad. Se hizo amigo del viejo Post porque él le enseñó cómo hacer para ganarle al sistema, para no afrontar la multa que le habían impuesto. Post lo llegó a llamar hijo y parece ser que le enseñó cómo hacer las cosas para evitar ser atrapado por la policía. Vandalismo, pero siempre con una coartada, que se puede demostrar que estabas en otro lugar. También lo sumó a la caza de animales en el Parque Nacional y Avery se convirtió en parte de la pandilla de Post que Post formó en Sierra Nevada después de sus asesinatos con una decena de hombres. De hecho, hasta que descubrió quién era realmente, lo consideró como un segundo padre. Entonces, ya os digo, a día de hoy es la teoría que supuestamente es más factible, estamos hablando del año 2023, y bueno, pues Julin y su equipo de producción llevaron al denunciante a las oficinas del FBI mientras esperaba que se investigase a este individuo, se obsesionó con las cartas enigmáticas de Zodiac, empezó a encontrar mensajes cifrados que habían permanecido ocultos durante décadas y resolvió una docena de anagramas de cartas completas, incluso decodificando la ubicación de la escena del crimen del asesinato de Donna Lass, una de las víctimas no confirmadas de Zodiac. Su nombre completo, ya os digo, ya lo hemos dicho, Gary Franz Post, es la clave del cifrado, explicó Julin, para hacer los anagramas que amplió, imprimió y recortó cada letra que encontré en las cartas y las coloqué en un cartón. Primero saqué su nombre, siempre lo encontré hacia el final de las cartas, asegurándome de incluir el sobre. Francis siempre se encuentra en San Francisco, en la dirección. Luego usó una web dedicada a los anagramas, envió varias oraciones del comienzo de una carta de Zodiac y se dio cuenta de que siempre aparecía el título de una canción de los 60 antes de los asesinatos. La canción, o al menos parte de la letra, eran famosas y en algunos casos también podían ser una broma enfermiza. En una de sus cartas aparece I say a little pray for you, diré una pequeña oración por ti, de Aretha Franklin. Entonces, ¿con esos dos métodos bastó para resolver los acertijos? Bueno, pues evidentemente, a ver, con esas técnicas tenía en un principio la solución, el título de una canción y al final su nombre, pero también usó, parece ser, un truco de resolución de cifrado de siglos de antigüedad, que se llama análisis de frecuencia, es decir, letras recortadas restantes que se organizaban para que pudiera ver que necesitaba usar muchas más D o A y que necesitaba palabras que usaran esas letras, y poco a poco las fue diluyendo. Y mientras lo hacía, se mantuvo en contacto con el denunciante y aprendió mucho sobre Post. Él era ambidiestro, con una de las manos escribía tal como lo hacía Zodiac, y es ahí cuando empezó a interpretar algunas palabras en base a su pasado. Así que movió las letras para deletrear, por ejemplo, pintor y USAF, porque este individuo parece ser que perteneció a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, o sea que de alguna manera pues, era militar, y Zephyr Cove. ¿Por qué Zephyr Cove? Bueno, por la tercera técnica de ruptura de descifrado es que este chico tuvo que usar cada número que se encuentra en una carta o tarjeta, incluidos aquellos que se encuentran en el sobre. Las únicas excepciones fueron los números de los matasellos, ya que eso no está a cargo del remitente, porque los números miden cosas, como la distancia y la dirección, orientaciones de la brújula. Y así, en junio del 2015, 6 meses de descifrado nos llevaron a un árbol de Zephyr Cove en Nevada, donde Post, décadas atrás, colgó en un árbol una bolsa que se usa para mantener alojados a los osos con los huesos de Donna Lass, una de las que ya os digo se creía sus víctimas. Entonces aquí parece ser que la pregunta es obvia. ¿Por qué un aficionado
logró descifrar mensajes que durante casi 50 años recibieron la atención de decenas de especialistas en criptografía del FBI. Pues según cuenta Julin, durante esos primeros meses mantuvo al tanto a Daniel Olson, jefe de la división de código cifrado del FBI, y al principio cuenta le pidió que le enviara por correo electrónico sus primeras soluciones de anagramas. Todas comenzaban con Gary Francis Post, la clave que allanó el camino. Entonces, bueno, Olson al principio parece ser que aceptó la colaboración, pero después dejó de responder las llamadas y correos electrónicos. Y en el 2023, cuando se estaba investigando más o menos un mes, el expresentador de noticias volvió a insistir e intentó persuadirlo de que revisara los descubrimientos que habían hecho desde 2014, cuando empezó a descifrar el código, pero tampoco hubo caso, no hubo respuestas. Según manifestó el propio Julin, soy lento pero impecable porque una vez fui un niño aterrorizado en un autobús y todos queríamos que atraparan a Zodiac. Es un caso sin cerrar que tiene más de 50 años, lo que resulta vergonzoso para el FBI. Probablemente se deba a que dejaron pasar la oportunidad de arrestarlo en 2015, donde un funcionario policial veterano lo llama la espiral de la muerte. Si dejas que un caso importante sin resolver se alargue lo suficiente, pues todos los que todavía se preocupan mueren y las fallas en la investigación desaparecen. Por tanto, el FBI tiene muchos otros casos, pero dejó que un asesino en serie caminara por las calles durante 15 meses hasta que casi asesina a su propia esposa. Así que nada, después de recibir el nombre ya repetido de Post, agentes del FBI se trasladaron hasta su casa de Groveland, en California, y el veterano de la Fuerza Aérea se mostró senil, evadió las preguntas de los agentes que no lo arrestaron ni lo llevaron a interrogarlo, y Post estuvo más de un año en libertad hasta que tiró a su esposa por una escalera en febrero de 2016, cuando parece ser se dio cuenta de que estaba a punto de delatarlo. Vete a saber. ¿Tuvo la posibilidad de hablar con Post? Bueno, pues parece ser que Julin tuvo una entrevista telefónica breve con él en la cárcel, que 3 veces le preguntó directamente por qué mató a sus víctimas. Para cada víctima, solo respondía enojado: no quiero hablar más de eso. Incluso les dijo a sus compañeros de celda que él era Zodiac y les dio detalles de sus crímenes, y ellos me contaron y ambos firmaron declaraciones juradas sobre lo dicho por Post. ¿Cómo lo describiría? Pues Post fue sin duda un asesino serial, un auténtico psicópata, pero también fue un enfermizo y divertido genio del enigma. De hecho, en 2 de sus cifrados se autodenominaba el príncipe payaso del crimen, tal como se apodaba el Guasón. Antes de despedirse, Julin, que aguardaba por la publicación de su libro The Last Cipher, Catching Zodiac, propuso una suerte de juego. Recordó que en muchas de las cartas enviadas al Chronicle, Zodiac escribió en el sobre "Please rush to editor", por favor corra al editor. Bueno, pídale a sus lectores que escriban eso en una hoja, luego que debajo escriban la frase "Author is elder Post", el autor es el viejo Post. Pídale que luego tachen las letras correspondientes en ambas frases, y cuando lo hayan terminado todos podrán decir "atrapé al Zodiac". Así que parece ser que, según las investigaciones, ya os digo, del año 2023, el nombre parece ser del presunto asesino avanza. Yo tengo mis serias dudas. Y en abril del 2020 el propio Julin se topó en la web con un artículo académico sobre asesinos en serie de una investigadora llamada Jennifer Buchholz, integrante de la organización The Case Breakers, y el artículo mencionaba a Zodiac, el asesino que había estado siguiendo desde hacía 6 años, y Julin, lógicamente, contactó con ella y le facilitó su primer manuscrito de 380 páginas que recopilaba el paso a paso de la investigación y la resolución que le había encontrado a cada uno de los acertijos. Parece ser que esta chica quedó impresionada por la solidez de la investigación y compartió el manuscrito con la junta de The Case Breakers,
y pronto el equipo compuesto por detectives, agentes de inteligencia retirados y periodistas se coordinó para hurgar en el pasado de este individuo Post, que era ese nuevo sospechoso que había fallecido en 2018. Uno de los primeros datos que recabaron fue que en 2014 parece ser que un grupo de vecinos de Groveland, el pueblo donde vivía Post, se acercó a la oficina del FBI de Watsonville, otra ciudad cercana en California, para entregar objetos del sospechoso que podían resultar clave. Un mapa de escape, fotografías, identidades duales, mensajes y cartas crípticas, casquillos de cartuchos y 2 años después una muestra de ADN. Según la versión del TCB, es decir, vamos a llamarlo así a The Case Breakers, los correos electrónicos y los testigos señalan que los agentes federales en el Departamento de Policía de Riverside y el Departamento de San Francisco ocultaron rápidamente la participación de estos héroes y luego confiscaron su maletín con toda la documentación crítica. ¿Por qué el FBI y otras fuerzas retrasarían deliberadamente el caso? Bueno, parece ser que algunos agentes amigos le dijeron a Julin que se trata de no ser avergonzados por aficionados, por tratarse de un caso de alto perfil no resuelto, o sea, pura burocracia, y lo que es la típica lucha de egos, ¿no? Según respondió el tal Tom Colbert, del que ya habíamos hablado, CEO de la organización civil que investiga casos impunes. Colbert no oculta su ansiedad por el resultado de una prueba de ADN que la policía de Riverside debería compartir en breve, y se trata de los cabellos castaños encontrados en la mano de Cherry Jo Bates, una estudiante que fue asesina a puñaladas en la universidad local en 1966. Colbert y su equipo creen que esos cabellos conectarán definitivamente el crimen del Zodíaco y por consiguiente a Post, también de pelo castaño por aquel entonces, como vemos, bueno, más o menos y relativamente en esta foto. Respecto a si podría describir a Post y por qué cree que cometió los asesinos bajo ese modus operandi, agregando ese misterio a la narrativa, pues porque Post fue definido por esos agentes del FBI que hoy trabajan en su equipo como un psicópata. Personalmente dijo que cree que se volvió loco después de recibir la orden de ocupar una posición en una estación de radar de alerta temprana en el año 1959, porque era una función en solitario en Groenlandia, que al fin y al cabo era un país remoto rodeado de frío y nieve. Respecto a las adivinanzas, parece ser que se trataba de un juego para él porque le divertía que no pudieran descifrar los acertijos y atraparlo. Post fue descifrador de códigos y escritor críptico para el ejército. Se formó con un libro llamado Criptografía Básica, que fue un material elaborado en los años 50 por el mismo ejército. ¿El FBI realmente llegó a lograr alguna declaración relevante de Post? Pues parece ser que hablaron en 2015 cuando lo fueron a visitar a su pueblo, que entonces tenía 77 años, y ya os digo que parece ser que fingió esta demencia ante las autoridades, según fuentes cercanas, y su propia viuda, que lo declaró meses antes de morir. ¿Cambió su comportamiento a partir de esta visita? Sí. Parece ser que los testigos declararon que comenzó a fingir senilidad, pérdida de memoria y demencia dentro de su comunidad, por ejemplo, llenando tanques de gasolina con azúcar o tirando piedras a través de ventanas, aunque siempre sin involucrar a su familia ni a las casas de los vecinos más cercanos. Como Post le dijo al hijo de su esposa, Glyn Barnes, si actúas como un loco el tiempo suficiente, la gente comienza a creerlo. Sin ninguna duda era un hombre inteligente, ¿vale? Y ya os digo que a día de hoy las sospechas están, pues totalmente dirigidas hasta este individuo. Respecto a los asesinatos que se cree que cometió, ya hemos hablado sobre el tema, con lo cual no nos vamos a repetir. Y claro, la pregunta final es,
durante medio siglo surgieron un sinfín de nombres de supuestos asesinos del Zodiac. Entonces, ¿realmente existe la certeza segura de que fue Post? Pues, según manifiesta este individuo, en 12 años de casos tanto grandes como pequeños, el equipo de investigadores que lideró nunca se equivocó. Fue él. Y nada más. Con esto terminamos, no vamos a hablar nada más. Sí que es verdad que os he dicho que íbamos a hablar del tal Gachowski este, que también fue en su día sospechoso, pero que al final también pues se quedó en nada porque no se pudo comprobar. Es que no se pudo comprobar nunca nada de nada. Entonces, lo dicho. ¿Será este individuo? ¿No será este individuo? Pues ya veremos si lo sabemos, porque estamos hablando del año 2023 y por ahora, a día de hoy, que yo sepa, aunque muchos, ya os digo, medios de prensa dicen por fin se sabe, no sé qué, no sé cuánto, realmente nadie lo ha podido asegurar con certeza. Así que ahí lo dejo. ¿Creéis que fue esta persona? ¿No creéis que fue esta persona? Bueno, pues cualquier duda la podéis poner en comentarios y por mi parte nada más, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.